Bien, un saludo especial y lleno de alegría en esta fecha en que la iglesia nos recuerda la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los discípulos, sobre María Santísima. Estamos celebrando Pentecostés y así dice pues el tercer misterio del Santo Rosario, pero en esta ocasión no vamos a hablar sobre el Santo Rosario, vamos a hablar como siempre de la palabra del Señor para este domingo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23 y que dice de la siguiente manera. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pidamos al Espíritu Santo que hoy en su día Él ilumine nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, auxilie nuestra memoria, encienda del fuego de su amor nuestro corazón y nos ayude a comprender y a meditar la palabra del Señor. Bueno, en este primer punto de los 5 que quiero compartirles en esta noche sobre el Evangelio, está este primero basado en las palabras del Evangelio. Estando cerradas por miedo a los judíos las puertas donde los discípulos se encontraban, llega Jesús y hace presencia en medio de ellos. El Evangelio empieza con una experiencia muy humana, muy nuestra, el de sentir miedo y de encerrarnos a causa del miedo. Todos recordamos esa experiencia infantil de tener miedo a la oscuridad y de refugiarnos en nuestro cuarto y cerrar la puerta, o tener miedo a cualquier otra realidad o cualquier otra experiencia de nuestra infancia que nos haya marcado y corríamos a nuestra habitación como nuestro lugar seguro para escondernos y cerrar la puerta. Y así nosotros pensábamos que nadie ni nada iba a tener acceso a nosotros y que nada podía hacernos daño, y nuestro miedo ahí se calmaba. Y mucho más si la mamá estaba presente, en fin, esa seguridad que nos dan nuestros seres queridos, esa confianza que nos dan los seres amados. Jesús hace eso con los discípulos. Jesús se da cuenta que los discípulos están encerrados, que tienen miedo porque los judíos los persiguen para matarlos, y en esa están cerradas las puertas, en esa cerrazón física en la que ellos están. Jesús se hace presente. Pero los discípulos están también existencialmente encerrados, paralizados, inmovilizados por el miedo. No pueden salir, pero no es que no puedan salir de la habitación donde Jesús se hace presente, sino que no pueden salir de esa experiencia de inseguridad, de sinsentido, de abandono en la que Jesús los deja cuando se muere, cuando Jesús se marcha al Padre y todavía ellos no han descubierto la presencia del Señor resucitado. En ese estado quedan los discípulos, existencialmente encerrados. Han perdido el sentido porque habían depositado toda su confianza en el Señor. Es una experiencia que también nos narra el Evangelio de Lucas, cuando nos cuenta sobre los discípulos de Emaús que van todos tristes de Jerusalén a Emaús. Y entonces ellos sienten que toda la confianza que habían depositado en el Señor, todo ese sentido que habían recuperado al encontrarse con Él para salvar su patria, para salvar su vida, para cambiar el rumbo de sus historias, todo eso ha desaparecido con la muerte de Jesús. Aquí tenemos otro relato donde se narra esa misma experiencia de desconsuelo, de decepción, de pérdida de sentido, de pérdida de la esperanza,
porque todas sus esperanzas estaban en el Señor. Ahora ellos solo tienen miedo porque los judíos los persiguen para matarlos. Pero si pudiesen salir, no podrían escapar también del miedo existencial en el que ellos se encuentran encerrados. Todos también hemos experimentado cómo el miedo nos paraliza, cómo el miedo no nos deja pensar, cómo el miedo no nos deja actuar, cómo el miedo no nos deja relacionarnos con libertad, cómo el miedo no nos deja ser quienes realmente somos y poder expresar todos nuestros talentos y todo nuestro potencial. Pues Jesús se hace presente para liberarlos de ese miedo existencial. Cuando ellos se liberan de ese miedo existencial, cuando están de nuevo seguros de Jesús, porque ha resucitado, ¿sí? Cuando han recobrado de nuevo la esperanza en el Señor y han descubierto que Él realmente ha cambiado el rumbo de su existencia y Él es plenamente el sentido de su vida, porque la vida no acaba con la muerte, entonces ellos pierden ese miedo físico que los tiene cerrados en una habitación, miedo a los judíos que los van a matar. Ese miedo se pierde. Ellos logran salir de ese miedo existencial y también abren las puertas de esa habitación donde estaban encerrados. Reciben en este texto el envío para que ellos salgan y lo hacen. Lo vemos después en las otras cartas, en los hechos de los apóstoles, como ellos sin miedo predican el nombre del Señor, porque Jesús, estando cerradas las puertas de su corazón, se hace presente, se parece a esa presencia de ese ser que nos ama profunda e incondicionalmente y que nos transmite fuerza a pesar de la adversidad. Existe la adversidad, pero Jesús está con ellos y Jesús los ama y ellos lo saben. Entonces, después de este primer pedacito introductorio, en donde Jesús rompe el miedo, ¿sí? Se mete, se instala en su soledad y en su miedo y lo transforma. Vamos a continuar con el siguiente punto. Dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. ¿Cómo reconocieron que era el Señor? Sobre todo porque les muestra las manos y les muestra el costado. Es decir, el crucificado es el mismo que resucitó. Es la misma persona. Hay una profunda conexión entre ese que murió, que fue torturado, humillado, ofendido, abofeteado. Mejor dicho, hay una profunda conexión entre ese sufriente y el viviente resucitado, ¿sí? ¿Qué significa esto? No existe victoria sin el sufrimiento. No existe una vida nueva sin memoria del dolor por el que atravesamos. Nos sentimos victoriosos precisamente cuando logramos vencer el dolor. Nos sentimos victoriosos cuando logramos estar, digámoslo así, a la altura de los desafíos de la vida y supimos responder. Supimos en el momento adecuado sacar de nosotros mismos, de lo que Dios nos ha equipado, las herramientas necesarias para vencer. Y no existe una vida nueva, una vida renovada, no existe sin esa memoria de haber sufrido y haber vencido. La profunda conexión que existe entre el sufrimiento y la vida nueva, entre un pasado de encierro existencial a una vida nueva en Jesús resucitado de libertad, donde podemos ser nosotros mismos y recuperar nuestra identidad. Entonces, este Jesús resucitado, glorioso, radiante, es el mismo Jesús humillado, colgado de una cruz. Esto me recuerda un poco las historias que las historias y las publicaciones que existen en las redes sociales. Todo el mundo nos muestra su vida perfecta,
Todo el mundo nos muestra su familia perfecta, sus amistades perfectas, el viaje perfecto, la vida sin mancha. Pero nadie nos muestra, nadie nos enseña que existe en la vida del ser humano una profunda conexión entre la victoria, el gozo, la alegría, la satisfacción, la realización con el dolor. La idea no es que huyamos del dolor, no es que corramos frente al dolor, sino que sepamos integrar ese dolor en ese proceso de crecimiento humano y de camino hacia la plenitud. No podemos huir del dolor, no podemos huir de la tristeza, de la incomodidad, del conflicto, no podemos huir de la dificultad, a veces no podemos evitar las pérdidas. La idea es que nosotros con la ayuda de Dios, con la ayuda del resucitado que ha vencido, podamos integrar en nuestra vida ese dolor como parte del proceso hacia la vida nueva, hacia la vida resucitada, hacia la vida plena en Cristo. Esa es la idea de este evangelio cuando Jesús nos muestra las manos heridas, el costado perforado. Lo siguiente de lo que les quiero hablar es de la paz. También en el evangelio pasado, del domingo pasado, hablamos de la paz. Pero ¿qué es la paz? ¿Qué significa la paz? La paz es fruto de la cruz, de la pasión del Señor. El Señor cuando resucita nos trae la paz. Es el fruto por excelencia de la pasión que el Señor nos trae ahora con su resurrección. El Señor sufriendo por nosotros nos ha demostrado su amor, ha cargado sobre sí las consecuencias de nuestros pecados, de haberle dado la espalda a Dios. Resucitando nos ha dicho que la muerte no tiene la última palabra y que nuestra vida tiene sentido porque nuestra vida no termina, porque somos profundamente amados y porque nos espera con los brazos abiertos. Estaba pensando en los brazos fuertes del papá. Nos están esperando en el cielo, ese abrazo de padre como el del hijo pródigo, que le da seguridad a un hijo que ha pasado por el dolor, por su propia cabeza, por sus propias decisiones, pero lo recibe el abrazo fuerte del padre que nunca perdió la esperanza y que nunca desistió de su hijo. Entonces, por eso la paz es el fruto de la pasión y de la resurrección del Señor. Es el fruto por excelencia de la resurrección del Señor, porque el Señor nos devuelve la esperanza, el sosiego, con ello la paz. Y es una paz que nos reconcilia con nosotros mismos, con nuestra propia historia, nos reconcilia con nosotros mismos porque sabemos que nos hemos equivocado muchas veces, que no hemos tomado las decisiones ciertas en los momentos adecuados, que no somos aquellos que nosotros quisiéramos ser y sentimos una especie de insatisfacción con nuestra vida, con nuestra historia, una especie de rechazo a nosotros mismos. El Señor nos trae su paz. El Señor nos dice que a partir de su resurrección podemos escribir una nueva historia de nuestra vida, de nuestro ser. El Señor nos reconcilia con nosotros mismos porque Él perdona nuestros pecados y al darnos su perdón nos da la capacidad de perdonarnos también por lo que no supimos ser y hacer en el momento preciso, en el momento adecuado. Esta paz nos reconcilia con los demás, nos permite regresar a la comunidad. Nosotros somos seres de comunidad, seres de compartir, seres fraternales, no somos islas. Entonces esta paz de Dios nos reconcilia con los hermanos, pero sobre todo nos reconcilia con Dios, que es el fundamento de nuestra vida. Con Dios en el centro tenemos sentido, tenemos esperanza, tenemos fortaleza, somos capaces de continuar y de vivir alegres a pesar del sufrimiento. Sin Dios, cuando Dios sale de nuestro horizonte, entonces ¿cuál es
el motivo de nuestra esperanza o de nuestra alegría si caminamos hacia la muerte, hacia la enfermedad, hacia nuestra desaparición. Y además de eso, por el camino hemos tenido tanto sufrimiento, tanto dolor, que a veces nos provocaría adelantar ese momento de la muerte, pero ahora la muerte se convierte en nacimiento, en nueva vida, en resurrección. La vida tiene todo el sentido del mundo. Bueno, después de este punto de la paz tan importante, escuchemos este otro. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Recibid el Espíritu Santo. Sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Esta frasecita recuerda el Génesis, cuando el Señor está por allá modelando de barro la figura humana y sopla sobre el rostro de esta figura humana para infundir en él aliento de vida y lo crea. Y surge entonces el ser humano, creación, obra de sus manos. Pero la vida del ser humano no es solo creación de Dios. Nosotros tenemos en nuestro ser el hálito de vida de Dios, aliento de vida, el Espíritu Santo, aliento de vida. Nosotros podemos después, con más tiempo, investigar lo que significa la palabra espíritu. Espíritu en hebreo, rúa. ¿Sí? Espíritu en griego, neuma, y finalmente en latín, spiritus, ¿sí? Significa respiración, precisamente. Nosotros tenemos la respiración de Dios, su Espíritu Santo. Lo que Jesús hace es recrearnos, nos crea de nuevo, hace de nosotros nuevas criaturas. Dirá después por allá en el Apocalipsis el Señor a Juan, mira cómo hago nuevas todas las cosas. Lo primero que el Señor renueva es nuestra vida, nos infunde de nuevo su propia vida y nos recrea mucho mejor que en el Génesis, capaces de decidir más conscientemente, en mayor libertad por ese amor, por el amor de Dios que nos plenifica. El Espíritu Santo, cuando lo recibimos del Señor, cuando sopla sobre nosotros, porque lo hace sobre nosotros, nos recrea, nos da una nueva vida, libre de la vulnerabilidad de la muerte, porque así como dice un libro, que después les contaré sobre él, el libro se llama Nacemos para no morir nunca. Entonces, digamos que es el nuevo sentido de nuestra existencia, la plenitud en el amor de Dios, en la certeza de que Dios nos ama y nos recrea por medio de su Espíritu. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Este no es un acto judicial. No es que Jesús revise las normas que hemos infringido, las normas a las que hemos faltado y nos diga, no, tranquilos, les perdono que hayan infringido la norma. No, no es un acto judicial, no se trata de un asunto normativo, legislativo, no lo es. Se trata más bien de la libertad que recibimos cuando el Señor nos da la capacidad de abrirnos a su amor. Cuando nos abrimos al amor de Dios, porque el Señor nos ha perdonado las veces que nos hemos negado a su amor. El amor de Dios es nuestra vida. Cuando pecamos, nos negamos a su amor, cerramos la puerta al caudal de su amor. Cuando el Señor nos perdona, se abren de nuevo esas puertas que nos permiten hacer comunión con Dios y con su amor, y regresamos a la vida, regresamos a la libertad. Estábamos encerrados, ahora hemos sido llamados de nuevo a la libertad. Nos abren las puertas. No es un acto legislativo, no se trata de la ley, se trata del amor. Ya lo decía también San Pablo, ¿sí? San Pablo dice, la ley está muerta, pero el Espíritu de Dios nos da nueva vida, ¿sí? Entonces, la ley está muerta, no, la ley trae consigo la muerte, la conciencia de la muerte, de nuestra fragilidad.
El Espíritu Santo nos da nueva vida, ¿sí? Porque nos abre, digamos, a la perspectiva, a ese horizonte del amor sin límites del Señor. Bien, de eso se trata pues este evangelio que hoy hemos escuchado en Pentecostés. La idea es que lo hagamos propio, que lo meditemos durante todos estos días hasta el próximo domingo. Porque sí, como dice la escritura, Jesús resucita un domingo y se aparece ese domingo, primer día de la semana, a los apóstoles. A partir de ese domingo, la vida de los apóstoles se renueva, ¿sí? A partir del primer día de la semana, nuestra vida en el Señor se va renovando a medida que vamos escuchando el Evangelio. El Evangelio del domingo no es un hasta aquí de la semana. No se cierra la semana con el día domingo, se abre la semana con el día domingo. Ingresamos por la puerta de cada nueva semana a través de la palabra del Señor, meditándola, comprendiendo su sentido para nosotros. San Pablo decía, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Cambiamos nuestra manera de pensar escuchando la palabra de Dios y meditándola en nuestro corazón semana a semana. Y la liturgia del día domingo es una liturgia especial que nos hace meditar en las realidades más significativas de nuestra vida cristiana. Bien, un abrazo fraterno a todos, que espero que hayan pasado un día de Pentecostés muy feliz en la presencia de Dios y que esta semana sea una prolongación de esta experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida.